con los nombres de los archivos y hago un proceso de lectura archivo por archivo en una estructura llamada data frame, utilizando la librería pandas de Python, y concateno todos esos datos. Al final me encuentro entonces con un conjunto de datos que tiene esta estructura. Tenemos un conjunto de características y al final tenemos un label. Este label nos indica si cada fila es clasificada como benigno, es decir, como tráfico normal, o como otro tipo de ataque. Este conjunto de datos está clasificado para detectar diferentes tipos de ataques de negación de servicio y cada uno de los labels son diferentes, son como 9 labels. Yo me tomé a la tarea de simplificar el ejemplo para tratar con datos binarios, es decir, todo lo que no fuera benigno, le cambié el label, le cambié la clasificación a ataque. Aquí estoy haciendo un proceso de limpieza donde le quito espacios al final y al principio de cada uno de los nombres de las columnas, porque así viene configurado. Vemos que tenemos 2.830.743 filas y 79 columnas, de las cuales 78 son características de los del tráfico. Y la última columna es su clasificación. Aquí estoy haciendo la limpieza del dataset, donde quito todos los valores faltantes, quito todos los valores que sean valores muy altos o muy bajos, que se corresponden con valores tendientes al infinito. Borro todos los valores faltantes y luego me retorna esto. Cuando hacemos este proceso, vemos que nuestro conjunto de datos queda con 2.827.876 filas. Más o menos se eliminaron unas 3.000 filas. Eso contra 2.830.000 prácticamente no es nada. Es decir, no nos va a alterar el resultado. Aquí entonces estoy haciendo el proceso de conversión de todas esas clasificaciones diferentes de los ataques a una sola. O sea, todo lo que sea diferente de benigno, lo pongo como ataque. Entonces nos va a quedar una clasificación de solamente 2 clases. Un dato puede ser tráfico normal, benigno, y otro puede ser tráfico ataque. Vemos que los datos están imbalanceados. Quiere decir que hay muchos más ataques, mucho más tráfico normal que tráfico de tipo ataque. Aquí separamos entonces separamos las características de la clase. Entonces, cogemos una sola columna como la columna de clase y otra tabla en donde dejamos el resto de columnas. Es decir, toda esta tabla que tenemos acá arriba, donde tenemos todas estas cantidades de variables y de columnas que nos identifican a cada característica. Y aquí tenemos el label. Entonces, lo que estamos haciendo con esa división es tomar toda esta columna label y llevárnoslas para una variable. Y todo el resto de la tabla nos lo llevamos para otra. De esa manera separamos las características de su clasificación. Miramos efectivamente que seguimos teniendo benign y ataque. Aquí hacemos el proceso de entrenamiento. Y aquí empieza el proceso de entrenamiento de nuestro modelo de clasificación, porque ya tenemos los datos separados. Entonces, hacemos aquí primero, con esta línea, mediante el uso de un método llamado Train Test Split, es decir, una división en conjunto de datos para pruebas y para entrenamiento. Eso nos devuelve entonces una tabla de entrenamiento, una tabla de pruebas con las características y un conjunto de etiquetas, es decir, benign o attack para entrenamiento y otro para hacer las pruebas de evaluación del modelo. ¿Cómo hacemos esa división? Le pasamos los datos completos y le decimos que nos divida la información en 70-30. Esa es normalmente una de las medidas más utilizadas. Es decir, 70% para entrenar y 30% para validar. Este parámetro que está aquí es bien importante colocarlo, stratify igual y, cuando tenemos que la información está desbalanceada. Cuando tenemos más o menos la misma cantidad de datos, no es necesario.
pero cuando tenemos datos, muchos datos de una y pocos datos de la otra, es importante colocarle esto. ¿Para qué? Para que el proceso de división traiga siempre, al menos, una cantidad balanceada de datos de cada una de las características. Luego de que ya se tienen los datos divididos en el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de pruebas, se crea un Random Forest Classifier. Aquí le estamos diciendo que va a utilizar árboles que tengan máximo 2 niveles de profundidad, es decir, solamente la raíz y un nivel más. Y luego le mandamos a ese modelo de clasificación los datos de entrenamiento. Es decir, le decimos, entrénate mediante el método FIT, utilizando los datos de las características de entrenamiento y los datos de clasificación de entrenamiento. Le mandamos las dos informaciones. Una vez él finaliza eso, él nos arroja este resultado, donde nos dice cuál es, que ya está creado el Random Forest Classifier. Una vez creado, entonces utilizo ese Random Forest Classifier para predecir la clasificación que él cree que le debe asignar a todos los datos de características de prueba, que son el X-test. Y yo, luego de que él hace esta clasificación, simplemente hice una división para ver cuántos valores me clasificó como benign y cuántos valores me clasificó como ataque. Me clasificó como benign 776,000 y como ataque me clasificó solo 72,000. Luego entonces imprimimos la matriz de confusión. Este es el valor numérico de la matriz de confusión. Esa matriz donde están los true positives, los true negatives y demás. Es esta. Luego convierto esa matriz a un data frame, una estructura más fácil de graficar para generar entonces este gráfico. Aquí tenemos entonces nuestra matriz de confusión, donde tenemos que estos son los valores reales y estos son los valores predichos. Estos son los verdaderos positivos, los true positives. Es decir, que tuvo un nivel de detección de true positives de 87.79%, un valor bastante alto. Y fíjense que los de los tráfico normal, 99.96%, casi el 100% de los datos que son tráfico normal, el predictor los detectó como normales. Bien. Aquí hubo una tasa muy baja de falsa detección, es decir, estos son los falsos negativos, solamente el 4%, el 0.04% y 12.21% de los falsos positivos. Bastante bueno este resultado. Si lo vemos numéricamente mediante las demás métricas, tenemos el cálculo de la accuracy, se calcula mediante esta forma, este método, donde le pasamos los datos reales y los datos predichos, y él basado en eso nos dice que la accuracy es de 0,888, un valor bastante alto para un modelo de clasificación que lo hice en una noche. Bien, esto requiere lógicamente más trabajo de afinamiento de parámetros y demás para ver si logramos mejores resultados, pero es un resultado bastante bueno para un modelo inicial. Luego imprimimos el Classification Report, en donde nos muestra el resto de las métricas, que nos muestra la precisión, nos muestra el recall y nos muestra el F1 score. Entonces, donde nos habla de que para la precisión del ataque fue de 1%, de 100%, 1. Recall 0.43, muy bajito. El F1 score 0.60. Cambio para benign tuvo 0.88, 1 y 0.93, lo que significa que él detecta de mejor manera el tráfico normal que el tráfico hostil. Si vemos entonces en esta. Pero la precisión nos dice lo contrario. Pero el recall nos penaliza esto porque tiene muy poco porcentaje de datos reales que los considera como tales. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, esto es básicamente el ejercicio de cómo se implementa un modelo de estos para el proceso de
detección de ataques. Entonces, el truco está en, pues, poder capturar el tráfico y convertirlo a un conjunto de datos adecuado para alimentarlo a este algoritmo de clasificación. Yo les voy a compartir con todo el personal organizador de este evento estas diapositivas en donde les sugiero revisar estas referencias bibliográficas, en donde se habla, son artículos de investigación ya desarrollados acerca de todas estas técnicas, bien, desarrolladas en distintas universidades a nivel mundial. ¿Ok? De esa manera, pues, damos conclusión a la charla del día de hoy. Agradezco muchísimo a todos ustedes su atención y pues quedo a la espera de que si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer, puede ser a través del chat. Ingeniero Monterrosa, muchas gracias. En este momento tenemos una pregunta, creo que por cuestiones de tiempo solamente vamos a pasar esa. Sí. Por celeridad, acaban de borrarme la punta que me la podría transmitir en el background. Sí. Me desaparece la pregunta acá, no alcancé a leer. Dice Germán Beltrán, ¿el modelo no sería más eficiente si solo selecciona las características que tienen mayor entropía? Claro, precisamente de eso se trata el proceso de selección de características. El ejemplo o demo que yo les traje, pues fue precisamente desarrollado solamente como efecto demostrativo de la manera como generamos un modelo basado pues ya en un conjunto de datos. De hecho, este conjunto de datos que utilicé como base para la evaluación, para la elaboración del modelo, es un conjunto de datos que ya está preprocesado. Es decir, la Universidad de New Brunswick en Canadá ya desarrolló el proceso de escogencia de las características que generan mejores resultados para el modelo. Y yo me basé solamente ya en esos archivos CSV con las características que ya ellos definieron. El proceso como tal arranca desde la obtención de los datos en bruto. Y en la obtención de los datos en bruto hay que hacer todo ese proceso de análisis para determinar cuáles son esas características que más generan, que mejores resultados generan. Entonces, lógicamente, por cuestiones de tiempo, no era posible mostrar todo ese proceso porque estamos hablando de que los datos en bruto de esa universidad, hablamos de que son 7 archivos, cada uno de esos archivos mide 10 gigas de tamaño. Imagínense ustedes la cantidad de tiempo que lleva hacer ese proceso de depuración. Yo me basé en unos datos ya previamente depurados. ¿Ok? Ahora, es posible que este mismo modelo y esos datos depurados por esa universidad sean susceptibles de algún proceso de mejoramiento adicional. Y efectivamente, eso que comenta la persona que hace la pregunta es correcto. Hay que determinar cuáles son las características que mejor entropía generan en nuestro modelo o en nuestro conjunto de modelos, dependiendo de cuál sea este, para desarrollar un modelo óptimo para nuestra clasificación. Es así, es correcto. Bueno, una última pregunta, por favor, les pido al equipo, no nos pasen más porque pues por tiempo no podemos, quisiéramos, pero no mucho más tiempo. Pregunta Daniel Alejandro, ¿hay alguien que regule lo que se está haciendo en inteligencia artificial? Por ejemplo, porque es un tema muy amplio, no es una pregunta muy amplia, pero así en corta respuesta. A ver, a nivel de regulación, yo te puedo hablar del tema de la ciencia de datos, por ejemplo, en donde, pues, lógicamente, cuando se habla de datos, se habla, pues, de cualquier tipo de información y normalmente cuando está asociada a las personas, pues, sabemos que se pueden tocar datos sensibles. En ese orden de ideas, los diferentes países tienen regulaciones para el manejo de los datos personales, valga la redundancia, de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos. Entonces es muy importante cumplir con esas normas que ya están dictadas por los diferentes gobiernos. Adicionalmente a eso, pues está la propia ética del investigador. Bien, no hay una regulación global todavía que esté ligada al tema de regular los estudios de inteligencia artificial, salvo precisamente esas restricciones puntuales acerca del manejo de información sensible de los ciudadanos.
Hay muchas normas que están orientadas pues a eso. Por ejemplo, el tema cuando se hace investigación acerca de temas de salud pública, como por ejemplo ahora mismo el COVID, etcétera, que está totalmente en auge a nivel mundial, pues es necesario tener muchos cuidados y muchos controles que están regulados precisamente por las normas y la ley, de acuerdo pues al manejo de la información sensible y la historia clínica de los pacientes, etcétera. Por eso que nadie normalmente, no se divulga el tema de quién es el que está infectado, se divulgan los números, más no los datos de las personas. Esos datos se manejan de manera confidencial. La ley de habeas data es precisamente que la ley de Colombia es una copia muy, muy cercana a la ley de habeas data o ley de protección de datos personales que rige en España. Se tomó como base esa ley. Pues a nivel de inteligencia artificial se han intentado generar pues foros y documentos y recomendaciones, pero no es que haya una regulación como tal a nivel mundial que diga tiene que hacerlo de esta manera y si no lo hace pues sufre tales consecuencias. No, es más que todo basado en la propia ética del investigador. Vale. Ingeniero Rafael Monterrosa, muchas gracias por su amable conferencia. Como siempre, pues, para posteriores ediciones de la jornada, pues, seguirá siendo cordialmente invitado en la medida que pueda y nos quiera colaborar. Un abrazo acá desde Bogotá. Muchísimas gracias. Te quería pedir un favor, ¿le podrías enviar al correo de la ingeniera Ana Rocío, porque tú tienes el correo de Ana Rocío, sí, le podrías enviar una pregunta y la respuesta correspondiente acerca de tu conferencia para ser incluida en un premio que vamos a dar, digamos, al mejor asistente? Entonces necesitamos una serie de cuestionarios y pues que mejor que ustedes los expositores sean quienes nos planteen la pregunta y su respuesta apropiada. Entonces, claro que sí. Vale, claro que sí. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos y pues que pasen un resto de día bastante ameno, escuchando el resto de conferencias que sé que van a estar muy interesantes para todos. Muchas gracias. Bueno, quiero en este momento, antes de dar tránsito al magíster John Edison García, dar un cordial agradecimiento a Joana, nuestra intérprete, quien está colaborándonos con la población sorda hipoacústica que se encuentran también conectados en este momento a través del canal. Magíster John Edison, bienvenido a esta Universidad de EXIC y a la cuarta jornada de seguridad informática. ¿Cómo se encuentra usted? Muchas gracias por la invitación, muy bien, afortunadamente. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, quiero comentar rápidamente para todos, quienes nos escuchan en este momento, nos ven en este momento, el ingeniero John Edison es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el tema de ciberseguridad y seguridad de la información. Él ha participado y ha liderado importantes proyectos de implementación de modelos de seguridad digital, gestión de riesgos y ciberseguridad en importantes empresas tanto del sector público como del sector privado. Actualmente se desempeña como gerente de Password Consulting Services, importante empresa de seguridad digital colombiana, donde él es el responsable de desarrollar alianzas estratégicas y nuevos servicios de seguridad digital para Latinoamérica. Adicionalmente, es ponente en diferentes eventos como el que estamos en este momento, ¿cierto?, de seguridad a nivel nacional. Ahora ya, ingeniero, ya puedes agregar internacional, porque pues ya estamos saliendo a varios países, y docente universitario. Cuenta con certificaciones CISM, CISA, CEH, CSX, entre otras. Entonces, los dejo, chicos, con el ingeniero John Edison y su conferencia Mitos y Verdades en la Implementación de Modelos de Seguridad. Todo suyo el auditorio, ingeniero John. Perfecto, muchísimas gracias. Denme un segundo por aquí. Comparto la pantalla. Un segundo. Tranquilo, no te preocupes. Mientras tanto les comento a los chicos algo que he visto como un denominador, digamos, con nuestros conferencistas, es digamos, por lo lado el tema de emprendimiento, ¿no? De que después de estar en un tiempo en la industria, lo que sea, colocaron su empresa y en ese sentido, pues quiero recordarles la
disponibilidad del Centro de Desarrollo Empresarial de nuestra universidad. EXI. Cuando quieras. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí, me aparece. Entonces, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente quiero agradecer por esta invitación a participar de estas jornadas tan interesantes y de poder impulsar los procesos de seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad digital, que cada día toman más importancia, y por eso estos espacios, estos escenarios que la universidad genera me parecen tan importantes, no solo desde el mundo académico, sino para fortalecer lo que hacemos cada día en las empresas, en las organizaciones que nos dedicamos a estos servicios y productos de seguridad. Hoy vamos a hablar entonces de un tema un poquito de moda y bastante interesante, y es la implementación de los modelos de seguridad. En casi todas las organizaciones hoy en día estamos en el desarrollo y en la implementación de diferentes modelos de seguridad, y hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades en esa implementación de los modelos de seguridad. Vamos a ver algunas cosas que a veces nos dicen, algunas historias, cuáles son verdad y cuáles no son tan verdad. Así que muchas gracias por este espacio. Y para arrancar quiero hacer esta pregunta, y es, ¿de verdad es necesario implementar un modelo de seguridad? Porque sí, estamos hablando hoy de modelos de seguridad, pero a veces reflexionamos de si en realidad es importante, si de verdad es necesario implementar esos modelos de seguridad. Y bueno, la idea es que hoy, cuando veamos las diferentes temáticas y los diferentes mitos y verdades, podamos responder esta pregunta. Nuevamente por aquí mi nombre, John Edinson Martínez, pertenezco a la empresa Password, soy ingeniero en electrónica, y por acá abajo está mi correo electrónico, cualquier inquietud, con muchísimo gusto. Empecemos entonces a hablar de las diferentes temáticas o de los diferentes puntos en la sesión de hoy, pero antes de hablar de los mitos y verdades, para poder ir dando como introducción al tema, quiero que hablemos de los modelos de seguridad como tal. Nosotros vemos, y lo mencionaba hace un minuto, en las diferentes organizaciones ya se habla hoy en día que hay que implementar un modelo de seguridad, se habla de ciclos PHBA, se habla de frameworks, se habla de normas ISO, y en general la utilización de frameworks es algo que está en todas las áreas de tecnología. Vemos temas como ITIL para los servicios de TI, vemos temas como COVID para todos los procesos de control y gobernabilidad de TI, vemos temas como PMI. Hoy en día se están utilizando diferentes frameworks, estándares, modelos, normas para poder llevar o generar las implementaciones de tecnología desde un punto de vista más organizado y más orientado a los procesos. Seguridad de la información, pues no se queda atrás, y se están utilizando diferentes implementaciones de modelos. Lo primero es, bueno, ¿qué es un modelo? Hay que devolvernos un poquito. Y en general podemos decir que un modelo es una guía que sirve como pauta para ser imitada o reproducida, en términos muy generales. Es esa guía que nos sirve para ir imitando, para ir reproduciendo los principales componentes que vamos a implementar en el proceso de seguridad y llevarlos a mi organización y a implementar procesos de seguridad de una manera más estructurada. Por eso, en ese sentido, un modelo de seguridad es la guía para implementar un sistema que genere valor alrededor de la seguridad digital y que proteja los activos de información. Entonces es esta guía que podemos seguir, que podemos ir reproduciendo para poder llevar los diferentes elementos de la seguridad y, como les mencionaba, implementarla de una forma estructurada, metódica. Vemos, por ejemplo, en el pequeño gráfico que está ahí, los diferentes esquemas o cómo puede uno esquematizar un modelo, donde hablo de amenazas, vulnerabilidades, requisitos legales, tratamiento de riesgos, activos, y todas esas diferentes actividades asociadas al modelo con unos niveles de secuencia para yo saber en qué momento los debo hacer, y en algo pues que no aparece en el gráfico, pero que es supremamente importante en los modelos, las posibilidades de medición, de establecer indicadores
para poder que yo pueda mejorar el desempeño de la seguridad a través de la aplicación de estos modelos. Por eso es que siempre será mejor cuando se sigue una guía. Siempre será mejor cuando tenemos una guía de implementación de seguridad. Los elementos de implementar seguridad desde el punto de vista a niveles más bajos, desde arquitecturas y topologías de seguridad, hasta niveles más altos, digamos, en el modelo como la implementación de cumplimientos normativos, compliance, aporte de la seguridad a los objetivos de TI, gobernabilidad de TI. Todos esos elementos han hecho que la seguridad hoy en día sea más allá que la implementación de controles. Hoy en día ya la seguridad no es implemente el firewall, implemente el antivirus, porque esos son controles específicos. Hoy en día los procesos de seguridad corresponden a un modelo evolutivo que brinda protección a los activos de la información a unos niveles mucho más integrales a las organizaciones, y eso es lo que buscan los modelos. Entonces, como se pueden ir dando cuenta en esta introducción, la implementación de modelos hoy en día casi que no es una opción. Estamos casi que forzados a implementar los diferentes esquemas basados en modelos para poder que la seguridad siga una estructura y brinde esa protección a las organizaciones. Y en ese sentido hay varios modelos, hay muchos modelos que podemos seguir. Podemos hablar, por ejemplo, de la norma ISO 27001, una de las más conocidas, de las más importantes en términos de implementar un modelo de seguridad. Es una norma, es un estándar ISO, por lo tanto, pues se puede, digamos, correlacionar con los diferentes estándares ISO que tienen las organizaciones. Está muy de la mano con otros estándares de riesgos como la ISO 31000 y la ISO 27005 para riesgos específicos de TI. Y algo muy importante de la 27001 es que es certificable. Entonces nos permite desarrollar un proceso de implementación de un modelo y no quedarnos sin presentar el examen. Presentamos el examen y podemos tener unos procesos de certificación y de avalar todos esos elementos de seguridad que implementamos a través de la norma ISO 27001. Pero hay otros modelos. Algo que vamos a hablar ahora es que no tiene que ser un modelo en específico. Podemos escoger el que queramos siempre y cuando se adapte, o mejor aún, lo hagamos que se adapte a nuestra organización. Está, por ejemplo, también el MSPI. El MSPI es el modelo de seguridad y privacidad específicamente creado para el sector gobierno por MINTIC. Es un modelo que surgió en su primera versión desde el año 2010. En el 2016 tuvo una actualización y está muy alineado a lo que dice el decreto 1078 de 2015, que establece, que actualiza todo lo que tiene que ver con gobierno en línea, hoy gobierno digital, y establece que la seguridad de la información como un pilar de la estructura de tecnología del gobierno. Y generan este modelo que es muy parecido, es muy similar, tiene muchas similaridades a la 27001, pero el MSPI, modelo de seguridad y privacidad, es un modelo que se ha generado específicamente para el sector gobierno y las grandes entidades de gobierno pues lo tienen implementado. Hay otros modelos o normas, como la ISO 27032, específicamente para temas de ciberseguridad, donde nos salimos del mundo de seguridad de la información, donde hay activos de información de diferentes tipos de información, inclusive en papel, un contrato firmado como los activos de información como los define la 27001, y en la 27032 nos vamos a temas más de ciberseguridad, más del mundo de la nube, de todo lo que está expuesto a Internet, y nos da las guías y pautas para implementar este modelo de ciberseguridad. Y saliéndonos un poquito del entorno nacional con el MSPI o de las normas ISO, tenemos uno muy, muy importante, a mí personalmente me gusta mucho, que es el Cyber Security Framework de la NIST. La NIST pues es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Digamos, es un instituto liderado por el Ministerio, pues, el equivalente pues al Ministerio de Comercio de los Estados Unidos,
y han generado este framework de ciberseguridad muy completo también, que dice, pues, nos da ese modelo, esos mecanismos, esos pasos para la implementación de seguridad, de ciberseguridad en este caso, en las organizaciones. Entonces miren cómo hay diferentes modelos. La clave es que de acuerdo al contexto, a la organización, a mis necesidades, a mis requerimientos, podemos escoger uno de esos e empezar con la implementación de estos mecanismos o estos modelos de seguridad en mi organización. No tiene que ser o 27001 o MSPI, tenemos esas alternativas y hay muchísimos otros. Yo solo aquí traje estos 4 de ejemplo. Bueno, haciendo esta como pequeña introducción a lo que es los modelos de seguridad, entremos ya a nuestro tema de la mañana de hoy, es los mitos y verdades en la implementación de estos modelos. Porque como les decía, hay muchas historias y hay muchos mitos alrededor de la implementación de los modelos de seguridad, que es muy difícil, que es muy costoso, que es solo para las empresas grandes, que es solo para las pequeñas, que hay muchas cosas alrededor de estas implementaciones de modelos de seguridad. Aquí vamos a hablar unos cuantos mitos y verdades sobre la implementación de estos modelos basados en la experiencia, no es un texto como tal, es más basado en las experiencias después de 15 años de estar implementando diferentes modelos en diferentes tipos de organizaciones públicas y privadas, grandes y pequeños. Pues esta es como una recopilación de lo que se encuentra uno siempre que está presentando los proyectos a la alta gerencia. Oiga, pero yo no le creo a esto por X o Y, y este es el resultado de algunos de esos mitos y verdades en la implementación de modelos de seguridad. Empecemos entonces con el primero. ¿Me están siguiendo ahí? ¿Sí? Como solo veo mi pantalla, no me doy cuenta. Esperemos que sí. Entonces empecemos con el primer mito. Y el primer mito es, debo cubrir toda la organización. Es muy común cuando llegamos a una organización y es, para implementar un modelo de seguridad, debo incluir toda mi organización, todos los procesos, todas las áreas, para poder que el modelo se implemente de la manera adecuada. Y esto, pues, naturalmente tiene unos niveles de dificultad y de complejidad y de costos relativamente altos si tengo que cubrir toda mi organización para implementar el modelo de seguridad. Pues la respuesta a este primer mito es no. El alcance en la implementación de los modelos de seguridad lo determina cada organización, de acuerdo a los procesos, a los tiempos que tenga, al tiempo que tenga, a los presupuestos, y esto es muy importante porque no podemos quitar de vista que todo modelo de seguridad, todo proceso de implementación de temas de seguridad en las organizaciones, pues tiene unos costos asociados. Y un error es iniciar un proceso, un proyecto de implementación de un modelo si no tengo el recurso asignado. Entonces, de acuerdo a los procesos, al tiempo, al presupuesto y sobre todo a las necesidades propias de cada organización, yo escojo cuál es el cubrimiento de mi modelo de seguridad. Si yo tengo una organización y tengo mi área de servicio al cliente, la más importante para mí, pues yo podría implementar el modelo de seguridad en mi área de servicio al cliente. Ya vamos a ver más adelante que igual sí toca al menos de manera tangencial algunas otras áreas transversales de la organización, pero el alcance principal de la implementación de ese modelo de seguridad lo determina cada organización de acuerdo a estos elementos que les menciono. Otro punto importante, hablando pues de estos temas, es que puede ser un subproceso. Puede ser, no necesariamente tiene que ser un proceso completo de una organización. Las diferentes organizaciones tienen procesos y a veces los procesos, hablando de una organización orientada a procesos, a veces los procesos son bastante grandes. Proceso
de comercio internacional. Todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, gestión de suministros está en ese proceso. A veces termina siendo un poco grande. Entonces podríamos escoger inclusive un subproceso de mi organización para implementar el modelo de seguridad. Nuevamente, de acuerdo a mis necesidades. Eso sí, lo que se recomienda es que sea un proceso misional. Una de las cosas que queremos lograr con la implementación de modelos de seguridad de la información es que le aporten valor a las organizaciones. Yo hago mucho énfasis en que la seguridad no debe verse como un costo, sino que debe verse como una necesidad hoy en día en las organizaciones, como un elemento que le aporta valor, que le brinda confianza a los compradores, a los clientes. Si yo lo veo como un gasto, pues va a ser más complicado. Si yo lo veo como algo que le brinda confianza, seguridad a mis inversionistas, socios, colaboradores, pues la seguridad va a tomar la importancia que hoy en día requiere. Y en ese sentido, sí se recomienda que el proceso al que le voy a cubrir, que voy a cubrir con la implementación del modelo sea un proceso misional. En alguna organización nos decían, no, pero es que quiero implementar el proceso por allá de gestión ambiental porque es el proceso más pequeñito en mi organización y para poder decir que estoy con un modelo implementado, que estoy certificado. Pues el objetivo es que de verdad sirva, nos aporte. Entonces, cuando escogemos un proceso no misional, pues no nos va a dar tanto aporte la implementación de este modelo de seguridad. Entonces, primer mito, ¿debo cubrir toda mi organización? No hay que cubrirla toda. Siguiente, muy de la mano del mito anterior. Se tienen que hacer grandes inversiones. Esa es una que más le preocupa a los gerentes. ¿Qué creen? Bueno, pues la respuesta también es no. Aunque claramente la inversión no es cero y siempre que voy a implementar un modelo de seguridad voy a tener unos costos asociados, sí se pueden buscar estrategias para minimizar las inversiones. Y está muy de la mano a lo que mencionábamos en el mito anterior y es la definición del alcance. Uno de los primeros puntos o de los primeros pasos que uno hace siempre que va a implementar un modelo de seguridad es determinar el alcance. Y el alcance, como lo decía en el slide anterior, está muy asociado a los diferentes elementos como el tiempo, los recursos y entre esos los recursos económicos. Entonces, si bien hay que hacer inversiones, no podemos decir que implementar un modelo de seguridad no nos va a costar como organización. Sí hay mecanismos definiendo el alcance para poder que las inversiones no sean tan grandes o no sean por fuera de mis alcances, pues, como organización. Y otro punto importante para manejar el tema de las inversiones y que no tengan que hacer las inversiones tan grandes es la adecuada gestión de riesgos. Alguien me decía en alguna visita a una empresa ingeniero, pero dígame qué firewall tengo que comprar. Por favor, dígame usted, estoy implementando mi modelo de seguridad. Usted explíqueme o dígame qué firewall debo de comprar, el más grande, el más costoso, o puedo comprar un firewall chiquitico. Y la respuesta a eso es que yo como ingeniero y externo no puedo responder esa pregunta. Esa pregunta la responde la gestión de riesgos de la organización. Es la gestión de riesgos la que determina el tamaño, el impacto, las probabilidades y una serie de elementos para determinar qué tan grande debe ser el control que voy a implementar. Y el control, llámese firewall. Entonces, cuando a la pregunta de ingeniero ¿qué firewall debo implementar? Es la gestión de riesgos. Si es un riesgo pequeño, pues puede implementar un firewall pequeño. Si es un riesgo que va en un nivel muy alto, pues sí le tocará implementar un firewall muy grande, de muy buenas características y naturalmente de unos costos muy altos. Entonces, esas inversiones que a veces pensamos que tienen que ser muy grandes,
se pueden ajustar de acuerdo a un buen análisis, a una buena gestión de riesgos, en donde me determine que los controles, que regularmente es donde hay mayores inversiones, estén muy adecuados al riesgo asociado para mi organización. Y eso pues me va a permitir hacer las inversiones necesarias y no pasarme en presupuestos y cosas de eso. Entonces es bien importante este punto porque cuando nosotros los ingenieros a veces estamos presentando las temáticas a las gerencias, pues es uno de los mitos que siempre nos mencionan y es hay que hacer unas inversiones muy grandes para implementar un modelo de seguridad. La respuesta es no, se puede manejar y es importante manejarlo para poder que sí podamos avanzar en la implementación de los modelos de seguridad. Esta sí que es importante y es el proyecto de implementación del modelo de seguridad debe estar liderado por TI. Por TI, por tecnología, por sistemas, por informática, por infraestructura y tecnologías de la información, el nombre que sea que le tengamos en nuestra organización a las áreas relacionadas con tecnología. Entonces, es un mito muy común y es que el proyecto debe estar liderado por TI. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es no, tampoco. Es uno de los errores más comunes, como les mencionaba ahora. No lo encontramos mucho, es de los primeros, un mito que viene de las primeras etapas de implementación de seguridad, desde que existía desde que teníamos solo la ISO 17789, la antecesora de la 27001, en donde al ser seguridad informática, que es con lo que surgió esto, recuerden que hemos venido de la evolución de seguridad informática, por seguridad de la información, ciberseguridad, ciberseguridad digital, y seguimos avanzando en términos. Cuando arrancamos con seguridad informática como tal, pues era informática. Como tenía la palabra informática, todo lo que tuviera la palabra informática en las organizaciones iba para TI, necesariamente. Entonces, de esa evolución, como digo yo el término, que no es adecuado, pero lo utilizo, de esa filogenética que viene, que nos quedó de nuestros ancestros que arrancaron con los temas de seguridad, nos quedó que los proyectos o el modelo de seguridad de la información, de ciberseguridad, debe estar liderado por las áreas de TI. Y nuevamente la respuesta es un contundente no. Los modelos de seguridad de la información en las organizaciones deben ser liderados por un equipo que tenga liderazgo. Eso es lo más importante, que tenga liderazgo y que esté en cualquier área, puede ser, por ejemplo, área de riesgos, área de auditoría, áreas de sistemas de gestión, áreas de calidad, áreas de control interno, planeación o inclusive desde la alta gerencia, si tiene pues el compromiso y el tiempo. No tiene que ser por TI, cualquier área con liderazgo que esté de la mano a estos diferentes, que esté, digamos, asociada o que tenga la intención de liderar este proceso, puede hacerlo. Naturalmente, la implementación de un modelo de seguridad de la información tiene unos componentes técnicos, tiene unos componentes de tecnología que van a requerir que se involucre o que tenga algo que ver las personas de tecnología. No es que los estemos sacando del proceso. Ahí está el meme de TI feliz porque ya está saliendo de la implementación del modelo. No. Necesariamente, la implementación de un modelo de seguridad tiene unos inicios desde el punto de vista de la gestión de riesgos y evoluciona a la implementación de unos controles para poder, digamos, tratar esos riesgos identificados. Y esos riesgos identificados, pues necesariamente tienen unos controles que son del área de tecnología o son del área de TI. Entonces, no es que tecnología o TI estén por fuera del negocio, como le digo yo,
tecnología o TI tienen que estar como actores muy importantes y actores líderes en ese proceso de implementación del modelo de seguridad, pero el proceso no necesariamente tiene que ser liderado por TI. De hecho, me atrevo a decir que algunas de las implementaciones muy exitosas que conozco de implementaciones de modelos de seguridad que han llevado a empresas que no tenían nada a certificar gran parte de sus procesos o todos sus procesos misionales en normas como la 27001 y a mantener y a evolucionar su sistema, tienen procesos que no son liderados por el área de TI. TI ha participado de manera muy importante y ha aportado muchísimo, pero han sido liderados por otras áreas como planeación, auditoría, como les menciono. Y esto tiene mucho sentido porque hemos dicho que la implementación de un modelo de seguridad no es algo técnico, sino algo que tiene cobertura de toda la organización, es algo que me permite tener un impacto en toda mi organización. Hemos dicho que seguridad de la información va más allá de los solos elementos técnicos, sino que yo debo de proteger inclusive la información en medios físicos. Entonces, en ese sentido, pues toma mucha importancia que sea un grupo, ojalá interdisciplinario, liderado por esas personas con el liderazgo de la organización. Bueno, siguiente mito. Todo se puede hacer con documentación. Es que es un modelo de seguridad, los modelos son modelos de papel, entonces, pues lo importante es que yo tenga toda la documentación de mi sistema y ya con eso tengo el modelo implementado. Y la respuesta es no. Se requieren siempre otras actividades, creo que eso ya esta ya la había ido diciendo un poquito cuál iba a ser el resultado. La respuesta es no. Para implementar un modelo de seguridad, debo de tener en cuenta otras actividades que van más allá de la sola documentación. Y ojo con esto, no es solo tener una buena documentación del sistema. Se requieren, ya lo había mencionado, controles técnicos, número 1. Controles que tendrán que estar liderados esa partecita por las áreas técnicas necesariamente. El firewall, el antivirus, el control de acceso a redes, la sincronización de relojes, los análisis de vulnerabilidades periódicos. Hay una serie de actividades que son comunes a prácticamente todos los modelos, o al menos en los 4 que les mencioné, que hay que hacer siempre. Análisis de vulnerabilidades periódicos sobre mi plataforma. Eso hoy en día no tiene duda. Toda organización, mínimo cada 6 meses, yéndose hasta muy lejos cada año, tiene que hacer análisis de vulnerabilidades para determinar las vulnerabilidades técnicas de la plataforma. Y eso implica unos controles técnicos que necesariamente hay que implementar. La gestión de riesgos. Si bien la gestión de riesgos es un proceso que es también un poco documental, lo importante de la gestión de riesgos es que debe involucrar las diferentes áreas y va más allá que solo documentación. Va a la aceptación y a la socialización de los riesgos en toda la organización. Y esta que la puse en negrilla, porque en mi opinión es la más importante de las actividades y es la sensibilización, la gestión del cambio. No podemos implementar un modelo de seguridad de la información si no definimos un modelo en el que vamos a transformar las mentalidades de las personas para que se alineen con los mecanismos de seguridad. No sirve de nada tener un sistema con muy buena documentación si las personas no tienen en su mentalidad la importancia de esa seguridad. Los niveles de ataques, y dice el CERT en Estados Unidos, que entre el 80 y el 90% de los ataques informáticos provienen de los que llaman ellos los insiders, es decir, atacantes internos.
Y esos ataques internos no vienen, se generan no necesariamente porque hay una mala intención de los funcionarios de las organizaciones en hacer o generar un ataque para su propia organización, sino en la mayoría de los casos por desconocimiento, por falta de sensibilización, por falta de darle la importancia a los temas de seguridad de la información. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, que lo llaman a uno los familiares no técnicos: ayúdame, es que me salió un mensaje rarísimo y con mi computador. ¿Y qué decía? No, no lo leí. Nada, ok. ¿Y qué hiciste? Le di a aceptar. ¿Ok? Si no lo leíste, le diste a aceptar, te parecía muy raro, tu computador está funcionando mal, entonces ya ¿para qué me llama? No, pues para contarte a ver qué podías hacer así remotamente sin siquiera conectarte a mi computador. Eso es esa falta de conciencia alrededor de seguridad de la información que me parece muy, muy importante. Entonces, va más allá que solo documentar. Hay que sensibilizar, gestión del cambio. Miren, nosotros somos Password, es una empresa de seguridad de la información y hacemos todas esas cosas técnicas que he mencionado. Pero también hacemos obras de teatro, hacemos ingeniería social, damos charlas donde va el mimo, hemos dado hasta serenatas con mariachis, todo orientado a atraer la atención de las personas, de las organizaciones, para poder que les llegue el mensaje de seguridad de la información. Esa seguridad de la información un poco aburrida o tradicional, como le llegaba antes a las personas, no. Ahora hay que aplicar las diferentes técnicas para meterse en esa sensibilidad de las personas y hacer que apliquen la seguridad como lo necesitamos. Y miren, ahí está el meme, pues, o el chiste muy de moda hoy en día. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando no hacemos sensibilización y pensamos que las personas están cumpliendo los controles? En este caso, un control muy sencillo como escritorio despejado, que es uno de los controles del anexo A de la 27001. Y eso pasa en las diferentes organizaciones. Uno va a las organizaciones y hace procesos de ingeniería social o de phishing y captura contraseñas. Y es muy curioso porque les obligan a poner contraseñas alfanuméricas y de más de 8 caracteres. Y la contraseña es enero 2020. Y al siguiente mes, febrero 2020. Alfanumérica y de más de 8 caracteres, pero supremamente sencillas. Eso es por esa falta de conciencia y por eso me detuve aquí un poquito y lo dejé en negrilla, porque sí me parece bien importante dejar ese mensaje de la importancia de la sensibilización alrededor de implementar un buen ejercicio de modelo de seguridad de la información. Bueno, pasemos entonces al siguiente mito. Se debe involucrar las diferentes áreas de la organización. Creo que ya hemos hablado un par de ocasiones pues, de esto. Y la respuesta es sí. Este es un mito que sí es verdad. Sí se debe involucrar las diferentes áreas de la organización. Creo que lo hemos venido mencionando. Si yo quiero que el modelo, la implementación del modelo de seguridad sea exitoso, hay que involucrar la organización completa. Y aquí no se debe confundir con el tema del alcance. Si bien yo defino un alcance en la implementación de mi modelo, y ese alcance puede ser más limitado, más definido, a la hora de implementar el modelo de seguridad es necesario involucrar las diferentes áreas. Por ejemplo, recursos humanos. Estábamos hablando de la importancia de la sensibilización. Yo estoy implementando el modelo de seguridad en el área de servicio al cliente y requiero para eso hacer unos procesos de sensibilización y capacitación. Pues lo ideal es involucrar el área de recursos humanos, porque ellos son los que tienen que programar las personas, manejan la plataforma de capacitación, tienen los usuarios de la plataforma virtual de capacitación para la empresa, son los que convocan a las personas. Entonces, si yo quiero hacer un proceso de sensibilización, pues debo de llamar a los señores de talento humano y decirles, miren,
Yo necesito sensibilizar en seguridad de la información. Apoyen el proceso. Y hay otra serie de recursos o de componentes transversales que necesariamente hay que involucrar en el proceso de implementación. Recursos físicos. Uno de los controles más comunes, típico de la 27001 y de casi todos los modelos de seguridad, es evitar la fuga de información. Por supuesto, hay que evitar la fuga de información. Pero evitar la fuga de información por robo o extracción no autorizada de estaciones, de portátiles de mi empresa. Sí, yo tengo un firewall, una seguridad perimetral, tengo un montón de cosas, pero si yo saco mi computador portátil de la empresa, que es lo que ha pasado con casi todas las empresas hoy en día con trabajo en casa, a todos nos ha pasado, yo saco mi portátil de la empresa y ahora lo tengo en una red doméstica con un internet que no conozco las características y sin un firewall, sin un directorio activo, sin una serie de elementos que mi portátil sí tenía cuando estaba en la empresa. Y lo saco y ahí ya es más fácil que se genere la fuga de información. Para eso un control importante es control en la entrada y salida de computadores portátiles de mi empresa. Pero si yo hago un procedimiento, para poder controlar la salida, tengo que involucrar recursos físicos. Si yo no voy al área de recursos físicos para que ellos se encarguen de decirle a los señores de la empresa de vigilancia que de ahora en adelante deben controlar la salida de los portátiles y que si no tiene el formato firmado por el jefe, no puede salir ese portátil, pues los señores de recursos físicos no van a prestar el apoyo que se necesita y seguramente no va a haber como el impacto. O las personas de seguridad, los señores de vigilancia van a decir, oiga, pero a mí ¿por qué me toca cuidar ahora el portátil? Pues resulta que ahí hay información importante. Entonces miren cómo áreas transversales y que no necesariamente están en el alcance de la implementación del modelo, como talento humano, como recursos físicos, como auditorías, como diferentes áreas en cada organización, deben involucrarse en la gestión de ese modelo de seguridad. Tienen que estar en el proceso necesariamente, o si no, el proceso no va a funcionar bien, porque van a quedar ruedas, van a quedar engranajes sueltos que no van a funcionar tan bien con mi modelo de seguridad de la información y ahí empiezan a verse los procesos débiles. Y uno que lo dejé para lo último, pero que definitivamente tiene que estar, y es la alta dirección. Si yo estoy implementando un modelo de seguridad y no tengo el apoyo de la alta dirección, no tengo ese aval, ese respaldo de la alta dirección, no solo con aprobación de recursos, sino impulsando que se den los procesos de seguridad, pues va a ser supremamente complicado que la implementación del modelo de seguridad sea exitoso. Los ejemplos nuevamente muy exitosos de modelos de seguridad que he visto, los más importantes siempre han sido donde ha habido una alta dirección, una gerencia, una alta dirección, totalmente involucrados, impulsando el proceso y recordándole a la gente que la seguridad no es una opción, es algo que tienen que implementar. Entonces, ojo con este mito que sí es bien importante y para los que van a implementar un modelo y dicen, no, pero hágalo usted allá solo el área de TI, solito los de TI. Ustedes me solucionan y yo no quiero ver a ninguno de TI por acá en el tema. No, hay que involucrar necesariamente las diferentes áreas. Siguiente. Un modelo de seguridad ayuda a prevenir ataques informáticos. Esta es buena, ¿no? ¿Ayuda a prevenir los ataques informáticos? La respuesta es sí. Sí ayuda a implementar los ataques informáticos si se implementa adecuadamente. Sin embargo, no quiere decir que una organización con un modelo de seguridad, o como lo coloqué aquí, inclusive certificada en una norma certificable como la 27001, no vaya a sufrir ataques informáticos. Siempre vamos a sufrir ataques informáticos. Los modelos, aunque ayudan a prevenir estos ataques,
no son para evitarlos o para tener ataques cero, y eso es importante, sobre todo a la hora de, nuevamente, de vender estos proyectos de implementación de modelos de seguridad, porque a veces las gerencias nos dicen, ingeniero, pero y si implementamos el modelo, no vamos a volver a sufrir nunca más un ataque. Falso. Sí vamos a seguir así, sí vamos a seguir sufriendo ataques informáticos. La diferencia es que vamos a estar más preparados, vamos a tener mejores controles, vamos a tener procedimientos de respuesta a incidentes si el ataque se materializa y genera un daño, vamos a tener esquemas de comunicación, vamos a tener un proceso, un PHBA de aprendizaje que si sufro el ataque, pues voy a poder hacer acciones de mejora alrededor de eso. Y pues definitivamente podré sufrir ataques, pero no necesariamente van a ser exitosos porque habré implementado los mecanismos de seguridad adecuados para eso. Entonces, mucho ojo con eso. Los modelos de seguridad sí ayudan si implementamos el modelo, como digo yo, de corazón, y es bien implementado. Porque también hay casos en los que se implementan modelos, como les mencionaba en unos slides anteriores, modelos muy de papel, modelos en donde estamos escondiendo el papelito debajo del escritorio cuando viene la auditoría, modelos en los que tenemos una buena política de contraseñas, pero la gente utiliza enero 2020 o estamos en qué, en octubre 2020, en modelos en los que la gente no está sensibilizada. En esos casos, cuando yo no implemento ese modelo de corazón, como digo, pues definitivamente el modelo de seguridad no me va a prevenir tanto los ataques informáticos o no va a ayudar a recuperarme también de ellos. Pero si yo implemento un modelo de seguridad bien implementado, de corazón, como digo yo, pues eso sí va a ayudar a repeler un poco más esos ataques informáticos. Y si se materializa, si se materializa un riesgo, pues va a ayudar a responder de manera más adecuada a ese ataque, de tal forma que se pueda como dar una respuesta más eficiente a través de todos los procedimientos que establecen los modelos de seguridad que debemos tener. Entonces, es bien, bien importante. Los ataques informáticos no van a mermar, no van a disminuir, y esto hace que cada vez tengamos que tener unos procesos de fortalecimiento de la seguridad más y más grande, que tengamos que ampliar estos modelos y que hasta las organizaciones pequeñas tengan que llegar a implementar estos modelos. Y eso me lleva aquí a una de las últimos mitos y verdades que vamos a presentar esta mañana, y es: debo implementar el modelo completo. Los modelos de seguridad, para los que de pronto están un poco más familiarizados, los que han visto la norma ISO 27001, la 27032, el MSPI, el CSF de la NIST, se darán cuenta que son modelos con muchos elementos, son modelos muy grandes y que tienen muchas cosas. Entonces, a veces queda el mito: ¿debo o tengo que implementar el modelo completo? Y la respuesta es no. Al igual que cuando yo voy a implementar ITIL, PMI o COVID como como modelos para otras áreas de TI, yo puedo seleccionar la parte que necesite de acuerdo al contexto y las necesidades de mi organización. Y ojo que aquí la palabra clave es contexto, que lo menciona mucho la norma 27001. Yo debo entender cuál es el contexto de mi organización, el alcance de mi organización, los riesgos de mi organización, y con base en eso selecciono las partes que necesite del modelo para empezar a implementar. Uno de los puntos también muy importantes de estos modelos es que corresponden a un ciclo PHBA. Y los ciclos PHBA, o con el nombre que sea, son ciclos evolutivos de mejora continua. Entonces, una de las cosas que uno hace, un mecanismo eficiente de implementación, es que yo implemento el modelo de seguridad en una primera versión
con un alcance, con unos controles, y a medida que voy evolucionando, que voy siendo más maduro como organización, pues puedo ir implementando otras partes de mi modelo. Entonces, en la primera versión de mi modelo de seguridad, hice un procedimiento de respuesta a incidentes pequeñito, como para mi organización que es pequeña. Pero a medida que avanzo en el modelo y mi organización crece, yo puedo volver ese procedimiento de respuesta a incidentes una cosa mucho más grande y fuerte. Un procedimiento más completo, puedo tener un equipo de respuesta a incidentes o un CECIR, puedo tener herramientas, puedo tener, involucrarle procesos de respuesta forense, puedo irle colocando los diferentes elementos y haciendo mi procedimiento cada vez mejor con la evolución de mi organización. Pero la clave es el contexto. Estos modelos de seguridad tienen muchas cosas porque están hechos para que sirvan para organizaciones muy grandes o organizaciones medianas u organizaciones pequeñas. Entonces, claro, para una organización muy grande, pues seguramente todos los elementos que hay ahí los voy a necesitar. Pero si mi organización es pequeña, yo voy tomando los elementos que creo que voy necesitando y los voy implementando. No tengo que involucrar todos los elementos. Aquí hay que dejar una aclaración importante y es, si voy a hacer un proceso de certificación, como el de la 27001, pues sí tengo que cumplir unos requisitos específicos que me dice la norma. Pero recuerden que el objeto, la idea de esta charla no está orientada a certificarse necesariamente, está orientada a implementar modelos de seguridad. Y yo puedo iniciar ahora si me vaya a certificar en 3 años, pero tengo que iniciar con los procesos de implementación de los modelos de seguridad y no necesariamente llegar a certificación. Y ahí es cuando yo puedo coger las partes que necesito y las partes con las que voy dando voy dando ese mejoramiento o ese crecimiento de seguridad a mi organización. Entonces, bien importante que nos quitemos ese mito, que si no implemento todo en una primera instancia, no voy a hacer nada, no. Sí voy a ir dando paso tras paso para mejorar la seguridad. Y recuerden que el objeto, o lo que quería responder en parte con esta charla, lo que quiero responder es, la pregunta que estaba ahí en negro al principio ¿es importante o me aporta la implementación de un modelo de seguridad? Y creo que ya vamos viendo que la respuesta es sí. Y el objetivo es que mejoremos la seguridad de nuestras organizaciones, más allá pues de los requisitos, sino de las necesidades como personas y como organizaciones. Siguiente mito. Esto también es una pregunta que me hacen muy comúnmente cuando llego a las organizaciones. Y es, ¿la implementación de un modelo de seguridad dura más de un año? Es que siempre me dicen, ingeniero, es que esos proyectos son muy largos. Yo conocí la empresa del primo, del cuñado de un amigo que implementó un modelo de seguridad y se demoró 3 años y todavía no está completo. Las dudas alrededor de tiempo son muchas y la respuesta es no. No con un alcance correctamente definido se puede lograr la implementación en menos de un año. No voy a decir que son procesos cortos, no voy a decir que son procesos de semanas. Implementar un modelo de seguridad toma su tiempo y toma su tiempo por varios motivos. El primero es que hay que hacer una documentación completa del sistema y eso toma tiempo. El segundo, hay que hacer una correcta gestión de riesgos y recuerden que para la gestión de riesgos yo tengo que ir a cada proceso a preguntarle por sus riesgos, entonces implica reunirse con las diferentes áreas. Tercero, porque tengo que implementar controles como tal. Entonces, y esos controles y el sistema como tal tiene que ser medido como cuarto punto. Entonces, si bien no es un proceso que se puede hacer en semanas, sí puedo hacer procesos de implementación de un modelo completo e inclusive hemos llevado a certificar empresas en ISO 27001 en mucho menos de un año. Hemos tenido empresas que en 6 meses han montado su modelo de seguridad y se han certificado en ISO 27001. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Pues
nuevamente, definir un alcance muy bien definido y tener un muy buen líder al interior de la organización que se preocupe por liderar, impulsar, poner a andar, poner a rodar ese sistema del modelo de seguridad. Si yo pues me demoro para conseguir las reuniones, para que los líderes de cada proceso acepten sus riesgos, si me demoro en la implementación de los controles, pues naturalmente se va a demorar mucho tiempo la implementación del modelo de seguridad, pero con el alcance correctamente definido, con un buen liderazgo y con un proceso, digamos, bien organizado, podemos obtener la implementación de un modelo de seguridad en mucho menos que un año, como les mencionaba, hasta en 6 meses, también dependiendo de la organización. Bueno, ya para finalizar, porque se nos va acabando el tiempo, como para concluir un poco todos estos mitos y verdades que hemos mencionado así muy rápidamente en esta mañana de hoy, quiero dejar como unas pequeñas conclusiones para que se nos quede como ese objetivo principal de lo que es la implementación de los modelos de seguridad. La primera conclusión que quiero mencionar es que la seguridad no es una opción, es una necesidad. No es algo que tengamos opcionalmente hoy en día. Todos los temas de seguridad de la información hay que implementarlos. Estamos en una era, y más ahora con la pandemia del teletrabajo, donde ya no tenemos la opción de si implemento o no implemento seguridad, y creo que para todos esto es bastante claro. El segundo punto que quiero dejar como conclusión es que se deben evaluar los requerimientos, necesidades, contexto y alcance de la seguridad de nuestra organización. No nos vamos, yo sé que como ingenieros nos gusta pensar en el modelo control, pero no nos vamos al área de los controles de una. No nos enfrasquemos en ese tema de los controles. Evaluemos siempre los requerimientos, el alcance, las necesidades, el contexto. ¿Qué quiere, qué necesita mi organización? ¿Cuáles son sus activos más importantes para proteger? Y con eso es que diseñamos ese modelo de seguridad. La invitación es a que veamos la seguridad de la información, la ciberseguridad, como una necesidad para las organizaciones, pero una necesidad que tenemos que ver con un contexto amplio de la organización para brindar esa protección integral a mi organización también. Y finalmente, pues se debe tener una guía. Aquí el mensaje es, ya está inventado los pasos que tenemos que seguir para poder tener una buena estructura de seguridad. Ya están inventados y hay mucha gente muy brillante alrededor del mundo diseñando y mejorando estos modelos de seguridad. Entonces, siempre es bueno tener una guía, utilicemos estas guías. No nos pongamos a inventar nuestra propia metodología de riesgos, nuestra propia forma de hacer la seguridad. No, utilicemos una guía de estas, un modelo de estos, que ya está, digamos, madurado, que tiene unos genios por allá desarrollándolos, y guiémonos por eso. Sigamos el ejemplo. Tomemos los elementos de esa guía para poder hacer el tema de la seguridad de la información algo nuevamente más metódico. La invitación es que la seguridad sea algo metódico, estructurado, organizado, que nos quitemos esos mitos de la cabeza y así vamos a poder implementar una seguridad efectiva y que le aporte valor a nuestra organización. Y eso es lo que queremos, que la seguridad de la información, y ese es el mensaje final, le aporte valor a la organización. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Preguntas, inquietudes. Hola, hola, ¿alguna inquietud? Hola, ahora sí, es que no me han compartido. Muchas gracias por tu participación en esta jornada. Sí, también estoy esperando las preguntas por parte del equipo que está a cargo de eso, pero parece que todo te quedó muy claro. Creo que el esquema de preguntas y respuestas
pues dio paso a que no quedara nada en el tintero, por decirlo de alguna manera, en el sentido de concreción. Ingeniero John, te agradecemos mucho la participación. Como igual que con el conferencista anterior, pues, y con todos, esperamos que sea así, quedas cordialmente invitado para cuando quieras volver a esta jornada, a la casa de la Universidad EXI. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y sería un placer volver a acompañarlos. Vale, muchas gracias. Entonces, damos por terminada esta conferencia, el agradecimiento al ingeniero, y vamos a dar paso a la próxima. Porfa, ¿me confirman? Uy, chicos, esa pregunta ya nos llegó tarde. Ya se desconectó y vamos a dar paso a la próxima conferencia. Lo siento mucho. En este momento, no sé si que suene la musiquita. Sensei, bienvenido. ¿Me están escuchando? Sí, te escucho. Entonces te escuchan ahí. Un saludo para todos. Watata, Hindai Mochima, Wakarimaska, Nagasaki, Matsuita, Kyoto Mikune. Qué pena con la traductora que pronto la puse en aprietos. Bueno, entonces, bienvenido, ingeniero Leonardo, una vez más a la casa de la Éxito. Esta es la cuarta edición de la jornada y la cuarta vez que tú nos acompañas. Chévere tenerte acá. Como siempre, un abrazo. Bueno, mil gracias por la invitación. La verdad, no comprendo por qué no se aburren todavía conmigo. Ya varios deben estar por lo menos cansados de verme cada año ahí, pero ya pasando a un plano un poco más serio, quiero agradecer a la Universidad de EXI por esta gentil y amable invitación un año más. Para mí es tremendamente motivante volver a acompañarlos. Quiero saludar al semillero CIRSEC, pero muy especialmente a la comunidad sorda y a sus representantes que pusieron el nombre de Colombia muy en alto en la NASA. Para nosotros es un orgullo poder compartir con ustedes, poderlos tener dentro de este ambiente de ciberseguridad, que sean partícipes en la universidad y que obviamente porten con honores la bandera de nuestro país y la muestren en el extranjero. Pues ya, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Vale, mientras tanto te voy presentando, ingeniero. Claro que sí, claro. Ahí, ve tú cuadrando ahí, yo voy hablando acá. Entonces, para los chicos de pronto de semestres nuevos o para las personas que nos acompañan desde otras latitudes, ingeniero Leonardo Huertas nos va a hablar de phishing, un flagelo cercano a todos. El ingeniero Leonardo es integrante del Team Mundo Hacker TV Colombia. Ha sido speaker internacional en temáticas de seguridad y, entre otros estudios, realizó con la Universidad de Carnegie Mellon el curso de Advanced Incident Handling, capacitado por el gobierno de los Estados Unidos y por la Organización de los Estados Americanos. En diferentes temáticas de ciberseguridad, cuenta con la certificación como hacker ético expedida por el EASY Council. Es ingeniero de sistemas de la Universidad EAN de Bogotá y de igual forma cuenta con estudios en las especializaciones de gerencia de proyectos, de ingeniería y gerencia informática de esta universidad. Es especialista en seguridad de redes y especialista en seguridad de sistemas operativos de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es CEO de la compañía Bushido Security y máster en seguridad informática de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Entonces, una vez más, los dejo con Samurai Blanco. Bien, muchísimas gracias. Bueno, la charla de hoy es titulada Phishing, un flagelo cercano a todos y que atenta contra nuestra ciberseguridad.
Titulé esta charla, quise traer esta charla porque, bueno, digamos que todo se concentra básicamente en lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, en esta frase. Y lo voy a leer textualmente. El phishing es la forma más sencilla de ciberataque y al mismo tiempo la más peligrosa y efectiva. Ojo con esta frase, ojo con esta frase. Por tanto, debemos, la idea es aprender a identificar posibles ataques de phishing y tratar en la medida de lo máximo el reducir la posibilidad de que estos ataques puedan hacernos algún tipo de mella en nuestra seguridad, ya sea nuestra seguridad corporativa, nuestra seguridad de nuestro entorno virtual. Bien. Pero hablemos algo de historia del phishing, de dónde viene el phishing. Hay personas que de pronto no tienen muy claro esto, pero entonces vamos a mencionarlo. Miren, el término phishing se remonta a la década por allá de los 90, cuando ciberdelincuentes lanzaron ataques a usuarios de AOL para obtener sus credenciales de ingreso. AOL es una empresa de comunicaciones de Estados Unidos. Bueno, pero estas personas lo que generalmente hacían era hacerse pasar por un empleado de AOL para enviar un mensaje a sus víctimas. Este mensaje contenía un pedido, una solicitud que consistía en que la víctima revelara su contraseña, pues con variadas excusas como la verificación de la cuenta o confirmación de la información de facturación del servicio que prestaba AOL. Una vez que la víctima entregaba la contraseña, la digitaba, la daba a conocer, el phisher podría tener acceso a la cuenta de la víctima y así podía utilizar sus credenciales para cualquier otro propósito, ¿sí? Entonces, este fue como el inicio del phishing. Y concretamente, ¿qué es phishing? Bien, el phishing, óigase bien, es un delito que consiste en engañar a las personas para que compartan información confidencial, como por ejemplo contraseñas, como por ejemplo números de tarjetas de crédito, bueno, en general diferente información que puede llegar a ser sensible para el usuario y para la víctima. Como ocurre en el proceso de pescar, pues existe más de una forma de atrapar a una víctima, ¿sí? Pero hay una táctica de phishing que es la más común. Las víctimas reciben un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto que imita o que suplanta la identidad de una persona o de una organización, como por ejemplo un compañero de trabajo, un banco, una oficina gubernamental, etc. De hecho, sobre el final de esta charla, vamos a hacer 2 demos. Si de pronto nos alcanza el tiempo, tal vez hagamos 3, para mostrar cómo puede un atacante realizar esa maniobra o esa fechoría y cómo probablemente nosotros como usuarios incautos podemos llegar a caer en esa trampa. Pero bien, volviendo al tema, cuando la víctima abre el correo electrónico o el mensaje de texto que el phisher envía, pues encuentra un mensaje generalmente pensado para asustarle, con la intención de debilitar su buen juicio al tratar de crearle, de infundirle miedo. El mensaje exige que la víctima vaya a un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que afrontar alguna consecuencia. Generalmente utilizan esa técnica. Pero otro ejemplo, otra técnica utilizada también es la de generar, por ejemplo, campañas publicitarias, campañas promocionales muy llamativas para hacer que la víctima entregue, entre comillas, sus datos al ciberdelincuente.
Entonces, aquellas campañas donde, y lo vamos a hacer en uno de los demos, donde el fisher, el atacante, intenta atraer mediante una promoción, mediante un sorteo a la víctima, a la potencial víctima. Entonces hace que esta víctima dé clic en un link, digite sus datos y así, pues de esta manera obtiene las credenciales de la víctima, vuelvo y repito. Es importante, como sé que en el evento asisten personas, no solamente estudiantes, sino también hay personas de empresas. Quería mencionar, tocar este tema de la APWG, apwg.org. Y la APWG en realidad es el Anti-Phishing Working Group. Y este es un consorcio internacional que reúne a empresas afectadas por ataques de phishing, compañías de productos y servicios de seguridad, agencias de aplicaciones de la ley, agencias gubernamentales, también reúne organizaciones regionales, organizaciones internacionales de tratados y compañías de comunicaciones, bueno, etcétera. La Anti-Phishing o el Anti-Phishing Working Group fue fundado en el 2003 y cuenta con más de 3.200 miembros, de más de 1.700 empresas y agencias en todo el mundo, entre las que se encuentran compañías de seguridad como Kaspersky, Bitdefender, Symantec, McAfee, IronKey, VeriSign, Internet Identity. Entre los miembros de la industria financiera que también se incluyen están Visa, Mastercard, la Asociación de Americana de Banqueros, bueno, etcétera. Y en esta página ustedes pueden ingresar, las compañías pueden ingresar y se muestran estadísticas del phishing, manuales para educación, awareness sobre el phishing, diferentes recursos que las compañías o las personas pueden utilizar para tratar de protegerse o brindarse de alguna manera frente a este flagelo que se llama phishing. Entonces, les invito a que visiten la página de esa organización. Incluso pueden afiliarse también las compañías al Anti-Phishing Working Group. Bien. Bueno, y este tema, este flagelo que dice Samurai que existe, ¿qué nos podrá decir? ¿Qué estadísticas podemos tener? ¿Qué tendencias se pueden presentar frente al phishing? Y pues bien, quería traerles algunos datos para que no desmeritemos y no pasemos por alto lo que puede ser el phishing. El phishing es un tema muy serio que puede afectar no solamente a las organizaciones, sino a nosotros también. Y miren, a partir de mediados de marzo, marzo de este año, los ciberdelincuentes lanzaron una variedad de ataques de phishing y malware con temáticas o con la temática de COVID-19 y contra trabajadores, centros de salud y los recientemente y desafortunadamente desempleados. Pero miren, el número de sitios de phishing detectados en el primer trimestre de este año, el primer trimestre del 2020, fue de 165.772 sitios afectados por phishing. 165.772, por encima de los 162.155, alrededor de 3.000 menos que hubo para el cuarto trimestre del año 2019, ¿sí? Entonces, tan solo en el primer trimestre de este año ya estábamos sobrepasando la cifra del año pasado, de finales del año pasado, en más de 3.000 sitios infectados con phishing. Entonces, la suplantación de identidad, ese phishing,
dirigida a usuarios de correos web y software como servicio, lo que se llama comúnmente SaaS, continuó siendo la categoría más importante de suplantación de identidad. El 75% de todos los sitios de phishing ahora, nótese bien, usan protección SSL, tienen certificados SSL. Entonces, miren, ya no es como en en otros tiempos, un tema de, entre comillas, garantía, el tener un sitio web y ver el candadito, ver el HTTPS en el portal, en la dirección de ese sitio web. Ahora puede haber un sitio con el candadito, con el HTTPS y ser un sitio con phishing. Entonces, mucha atención con eso. Ahorita, en el ejemplo, en los demos que vamos a ver, les voy a mostrar algunos detallitos que nos van a servir para tener en cuenta y no caer en de pronto esos detalles o ese tema del phishing, ¿ok? Bien. Hablemos de algunos tipos de phishing. No sé si todos lo tengan claro, pero hay varios tipos de phishing, no solamente phishing como tal. El primero que quiero mencionarles a ustedes es el spear phishing. El spear phishing es un ataque dirigido a una persona o a una organización específica, a menudo con contenido personalizado para la víctima o víctimas, ¿sí? El spear phishing requiere un reconocimiento previo al ataque para descubrir nombres, para descubrir cargos, direcciones de correo electrónico y, bueno, otros detalles similares. Aunque el objetivo específico del spear phishing a menudo es robar datos para fines maliciosos, los cibercriminales también pueden tratar de instalar malware en la computadora de la víctima o en el equipo de la víctima, porque es que en realidad no solamente el phishing afecta PCs, laptops, sino también puede afectar dispositivos móviles. Entonces, el phishing no solamente puede llegar o puede buscar robarte las credenciales, sino adicionalmente puede intentar instalar malware en el equipo. Por lo tanto, algunos se preguntarán, bueno, ¿para qué? Pues para diversos fines. Ojo con esto. En algunas empresas, incluso algunas personas, les hemos escuchado en nuestra compañía como clientes que no, ingeniero, para nosotros o para mí no es importante ese tema porque pues yo simplemente soy la secretaria o yo simplemente, pues yo tengo un cargo muy bajo en la organización. No, error, equivocación. De pronto, nuestros primos, el chico de 15 años, nuestros sobrinos de 10, bueno, en fin, nuestras abuelitas, nuestras mamás van a decir, no, pero a mí qué me van a atacar, a mí qué me van a enviar, o yo qué voy a ser víctima de un ciberdelincuente. Yo no tengo, no soy gerente de una compañía, no soy alto funcionario del gobierno. Error. Primero, el creer o pensar que no nos hayan atacado o que por lo menos no nos hayamos dado cuenta que nos han atacado, no quiere decir que nunca nos vaya a pasar un ataque. Por otro lado, es probable que nosotros no seamos el objeto directo de ataque, sino que seamos un paso más dentro de la cadena para atacar una organización o un objetivo específico, un objetivo más grande. Por ejemplo, nos pueden llevar a que a través de phishing nosotros demos clic en un portal, en un sitio, nos infecten nuestra máquina, nuestro portátil, nuestro celular, y ese celular se vuelva un zombie dentro de una botnet para finalmente atacar
un objetivo específico, un servidor web de alguna organización, tomar control de alguna red, bueno, infinidad de casos. Entonces, mucho ojo con ese tema. Otra clase de phishing son, o más bien otros tipos de phishing, son los phishing de clonación. En este ataque, los delincuentes hacen una copia, o como su nombre lo indica, o clonan correos electrónicos legítimos o portales web legítimos enviados anteriormente y que contienen un enlace o un archivo adjunto. Luego el autor del phishing, y recuerden, se llama phisher, el phisher sustituye los enlaces o archivos adjuntos con contenido malicioso disfrazado para hacerse pasar por el auténtico. Entonces, los usuarios desprevenidos hacen clic en el enlace o abren el adjunto, lo que a menudo permite tomar el control de sus sistemas. Luego, el autor del phishing puede falsificar la identidad de la víctima para hacerse pasar por un remitente de confianza ante otras víctimas de la misma organización, ante familiares, bueno, ante otros objetivos. Les cuento, por ejemplo, un caso particular. Hace unos, no sé, tal vez unos 5 o 6 meses, a mi correo personal me llegó un intento de phishing por clonación, donde decía más o menos, si mal no recuerdo, en el correo que yo estaba en deuda con la DIAN por no haber presentado unos impuestos, no haber reportado unos impuestos. Entonces, el correo estaba tratando de generar o de generarme cierta presión y tratar de infundirme temor porque decía que me iba a hacer, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, cuando uno lo van a embargar, entonces que me iban a embargar bienes, que iba a tener una sanción económica, bueno, en fin. Entonces, lo que uno hace en esos casos es mirar los links que aparecen, no de pronto dándole clic, sino simplemente pasando el mouse por los links y mirando en la barra de estado hacia qué lado apunta. Por ejemplo, algunos links no apuntaban a un sitio específico de la DIAN, sino pues apuntaba a un nombre de un archivo perdón, de un servicio que no voy a mencionar en este momento, pero que no tenía que ver nada con la DIAN. Entonces, ahí nosotros podemos identificar más o menos si es un intento de phishing o no. Entonces, recuerden pasar el mouse por los links y ver la barra de estado hacia dónde apunta. El mismo correo tenía algunos errores, o más bien errores no, algunos horrores de ortografía. Entonces, una entidad seria, una entidad, un organismo de gobierno, un banco, en fin, se cuida mucho de tener una buena redacción, una buena ortografía, se cuida de la imagen corporativa en sus correos. Entonces, había un PDF y pues por obvias razones el PDF no lo abrí, ¿sí? Entonces, probablemente no. Me intentaron atacar esperando a que yo le diera clic en esos links maliciosos, pero adicionalmente a través del PDF que pudo haber estado infectado, quisieron o trataron de atacarme. Entonces, cuidado con ese tipo de correos. Bien. Hay uno, este tipo de phishing, de pronto le sonará mucho el famoso correo del príncipe nigeriano, pero hay uno en especial que se llama, así tal cual como están ustedes viéndolo en la página, en la presentación. Es el 419 estafas nigerianas. Estafas nigerianas es un extenso correo electrónico de phishing de alguien que afirmaba ser un príncipe nigeriano. Es una de las estafas más antiguas de Internet. El phishing del príncipe nigeriano
procede de una persona que afirma ser un funcionario del gobierno o miembro de una familia real que necesita ayuda para transferir millones de dólares desde Nigeria. El correo electrónico se marca como urgente o privado. Y este correo, mucha atención, eh, el remitente solicita al destinatario, es decir, a la víctima, que proporcione un número de cuenta bancaria para remitir los fondos a un lugar seguro. Hoy en día, esa plantilla, ese esquema de lo que era el correo, ha cambiado un poco, pues en realidad más que un poco, porque ha sufrido ha tenido muchas variaciones, ¿sí? Bueno, ese 419, ¿por qué aparece ahí? El número 419 es asociado con esta estafa porque hace referencia a la sección esto es un dato más curioso, ¿no? Hace referencia ¿a qué? A la sección del Código Penal nigeriano que trata sobre fraude, los cargos y las penas para los infractores. Entonces, por eso es que se llama 419 estafas nigerianas. Bien, entonces, pilas, ojo con este tipo de correos. Además, porque no solamente pueden tratar de robarnos a nosotros las credenciales, sino también pueden estar buscando volvernos a nosotros mulas cibernéticas para hacer transferencias de dinero, ¿no? Para coger nuestras cuentas como uno de esos saltos en las diferentes transferencias o circuitos para mover dineros, llamémoslo así, mal habidos. Bien. Hay otro tipo de phishing, es el phishing telefónico, ¿bien? Con los intentos de phishing a través del teléfono, a veces llamados phishing de voz o phishing, ahí lo tienen con V, phishing, el atacante, el phisher, llama afirmando representar a un banco local, a la policía, etc. A continuación, asusta a la víctima con algún tipo de problema e insiste que lo solucione inmediatamente, facilitando su información de cuenta o pagando una multa. Normalmente le pide a la víctima que pague con una transferencia bancaria o con tarjetas prepago porque son imposibles de rastrear. Entonces, utilizan el teléfono, recuerden, cuando el ataque, el phishing utiliza el teléfono, se llama phishing, con V, ¿ok? Y al igual que en algunas técnicas de email, de correo, pues utilizan crear terror en las víctimas. Sin embargo, también atraer a la víctima a través de promociones para las tarjetas de crédito, reducción de intereses en las tarjetas de crédito, en préstamos que se puedan tener, bueno, en fin, ¿no? Entonces también puede utilizarse para eso. Ahora, el otro tipo de phishing es el phishing vía SMS. Y este phishing ya se llama smishing, ¿sí? Smishing. Y es el gemelo del anterior, el que estábamos viendo, es decir, del phishing. Este se realiza el mismo tipo o el mismo modelo de ataque, pero pues a través de mensajes de texto, de SMS. Y es precisamente unos demos sobre smishing que vamos a hacer al final de esta charla. Bien, entonces vamos al final de la charla a realizar una campaña, si me permiten el término, promocional, donde tratamos de atraer a la víctima para que haga clic en un link enviado en un SMS a su teléfono y esta persona digite el usuario y la contraseña de uno de sus servicios en Internet y de esta forma se roben esas credenciales, es decir, usuario y
contraseña. Entonces eso vamos a verlo sobre el final de la charla. Bueno, Samurai, nos has hablado de estadísticas, nos has hablado del Anti-Phishing Working Group, nos has hablado de tipos de phishing. Acuérdense del smishing, del phishing como tal, etc. Nos ha de pronto como un ciberdelincuente de un atacante, que en este caso específico se llama Phisher, puede intentar engañarnos. Nos has hablado que ya un sitio, a pesar de que tenga el candadito y de que tenga pues obviamente el HTTPS, no es un sitio, no necesariamente es un sitio seguro, porque pueden haber sitios con phishing que tienen certificados SSL. Pero y bueno, ¿cómo puedo identificar un ataque de phishing? ¿Cómo puedo reconocer un intento de phishing? Pues bien, aquí les va unos detallitos. Tomen nota, graben, hagan print screen de la pantalla. Bueno, no, porque no tengo aquí el screen, pero bueno, tomen apuntes o graben el audio. Miren, reconocer un phishing no siempre es sencillo, pero básicamente nos va a ayudar muchísimo en lo que es tener el sentido común que llamamos nosotros. No sé si de pronto, creo que sí hay personas de otros países presentes en la charla, pero nosotros en Colombia le llamamos tener malicia indígena. Si tenemos nosotros malicia indígena, seguro nos va a ayudar un poco para reconocer un probable intento de phishing. Entonces, miren, en los intentos de phishing, en los correos, en los SMS, busque algo que sea raro o inusual. Pregúntese si el mensaje le despierta alguna sospecha. Entonces, mejor dicho, confíe en su institución, pero no se deje llevar por el miedo. Es decir, no sucumba, no caiga ante las presiones y ante probables mensajes de terror o que te presionan a mandar información, usuarios, clave, lo que hacen en algún lado, o que de pronto son demasiado llamativos. Los ataques de phishing a menudo utilizan el miedo para nublar nuestro razonamiento. Ojo con eso. Y es más frecuente que uno o que la víctima pueda caer ante el terror, ante esa presión, que incluso ante una probable campaña publicitaria, algo que sea como llamativo, ¿no? Mire, el correo electrónico hace una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, ¿sí? Entonces, podría ser que ha ganado en la lotería, un premio caro o alguna otra cosa de valor muy elevado. Puede ser una promoción también. Pilas con eso. No toda la vida es gratis y no de la noche a la mañana una promoción nos puede traer cosas tan beneficiosas. Trate de reconocer al remitente. Si el remitente es alguien con quien no trata usted, con quien no tiene intercambio de mensajes, vaya con más cuidado. Incluso si conoce el nombre del remitente, sospeche si es alguien con quien normalmente no se comunica, especialmente si el contenido del correo electrónico o del mensaje SMS no tiene nada que ver con sus responsabilidades laborales habituales, por ejemplo, en caso de ser temas de trabajo. Ahora, lo mismo ocurre si aparece en copia en un correo electrónico. Es decir, si a usted le envían un correo y aparece en copia en ese correo personas a las que ni siquiera usted conoce, o quizás un grupo de colegas o de la empresa o de la universidad con los que usted nunca tiene relación. Ojo con eso, ¿sí? Porque probablemente lo que están tratando de hacer es una campaña de phishing masiva, ¿sí? El mensaje suena aterrador, acuérdense. Si el mensaje suena aterrador, mantengan la calma, no se dejen engañar, no se dejen llevar por la presión. Tenga cuidado si el correo tiene ese lenguaje alarmista para crear un sentido de urgencia.
presionándolo, instándole a que haga clic y actúe ya, actúe de inmediato, ya, rápido, rápido. Entonces, antes de que eso pase, mantenga la calma, ¿no? Recuerde, y lo hablábamos hace 5 o 10 minutos, las organizaciones responsables, las organizaciones serias, no solicitan detalles personales a través de Internet. ¿Mm? Si el mensaje contiene archivos adjuntos inesperados o extraños, estos adjuntos pueden contener malware, ransomware o algún otro tipo de amenaza online. Ojo. Si el mensaje contiene enlaces que parecen un poco extraños, sobre todo, pilas con esto, ojo con esto, si están acortados, o sea, que es un link que ha pasado por un acortador, tengan especial cuidado, ¿sí? Porque ese es un link, por más de que usted le pasen el mouse por encima del link, algunas veces es más difícil ver hacia dónde apunta ese link. Entonces, si el link es extraño, o incluso si no es extraño, si el correo en sí es algo sospechoso, ustedes pasen por todos los links, solamente desplacen el mouse y coloquen el ratón encima, o el apuntador más bien, el mouse sobre esos links, y miren la barra de estado a ver a dónde apunta, ¿sí? Si es un mensaje, por ejemplo, de la DIAN, para los que son colombianos, si es un mensaje de la DIAN, ¿por qué el link va a ir a apuntar a Cigarrería Doña Josefa? O va a apuntar a Coca-Cola, o va a apuntar a otra organización. Entonces, pilas con eso. Miren, nunca asuman que los links incluidos llevan a donde parece. Eso está muy relacionado con lo que hemos estado hablando. Lo mencionábamos antes. Estemos especialmente atentos a errores ortográficos en un sitio web, porque esto puede indicar falsificación. Se recomienda especialmente que nosotros digitemos la dirección, la URL del sitio, que se encuentra incorporado en el correo, en el SMS, ¿bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, vienen los demos, entonces aquí debo mencionar que estos demos son simplemente demos que se llevan en un entorno controlado. No se está afectando ni a ninguna infraestructura, ni se le está haciendo ataque a nadie. Pues obviamente ni la Universidad EXI, ni el semillero CIRSEC, ni pues mi compañía Uchido Security, ni quienes habla, pues nos hacemos responsable de la interpretación que se pueda tomar de estos demos que vamos a ver, ni pues obviamente de lo que los asistentes puedan hacer posteriormente con la herramienta que voy a mostrar o con la metodología que voy a mostrar. Bien, entonces voy a mostrarles acá. Voy a explicarles qué es lo que en este momento tenemos en pantalla, ¿sí? En aras de que podamos tener un espacio más de preguntas o podamos interactuar, he reducido un poquitico la presentación. Yo creo que por ahí en unos 10 minuticos estoy terminando con mi intervención para que vayan alistando sus preguntas. ¿Ok? Bien. Entonces, de mi lado derecho, o bueno, del lado derecho, tenemos una máquina que es una máquina Linux, es una máquina Kali.
Para los que de pronto no están familiarizados con Kali, es una distribución de auditorías de seguridad, pero pues también los ciberdelincuentes pueden utilizar una distribución de estas para realizar ataques. Bien, entonces la parte derecha de sus pantallas simula la máquina del atacante. Es donde el atacante fragua, valga la redundancia, su ataque. Del lado izquierdo está el celular de la víctima, ¿sí? Entonces, aquí vamos a generar como atacantes el phishing, se lo enviamos a la víctima y esperamos que la víctima acá caiga, dé clic en el, ¿cómo se llama? En el incito de phishing, y posteriormente, cuando el atacante hace, ay, discúlpenme que de pronto estoy mirando hacia el otro lado, es que tengo la pantalla del demo a mi lado izquierdo. Entonces el phishing, cuando el atacante, perdón, cuando la víctima hace clic en el link, pues de inmediato le va a mandar unos daticos al atacante de ubicación, de dónde está el equipo, cuál es el proveedor de